a tratar de grabar esta clase, ¿cierto? Espero que todo funcione, ¿ya? Y camine, ¿ya? Entonces que voy a ir a la presentación y yo sé que a medida de todos se van a ir conectando, no tengo ningún problema tampoco que puedan preguntar. No importa si lo ideal es hacerlo dentro de las mismas presentaciones, porque a veces ocurre que uno dice, no, al final todas las preguntas, resulta que al final uno se olvida de todas las preguntas. Se olvida. Entonces la idea es ir aclarando inmediatamente, o si tiene algún comentario, alguna cosa, es muy importante que lo vamos viendo, ¿ya? Entonces voy a tratar de presentar entonces la lámina y ustedes me dicen por favor si está, cuando se vea, si se ve, debería estar apareciendo ya, un poquito lento mi computador. Si alguien me... Ahí apareció. Sí, apareció, ya, perfecto. Ya, bueno, como dice ahí, yo soy Pedro Irarrázaval, soy pastor de la iglesia Peniel y es una iglesia que es de acá de la ciudad de Temuco. Temuco, novena región, ¿cierto? Región de la Araucanía. Y desde aquí yo estoy transmitiendo desde un lugar, aunque ustedes no lo crean, es un lugar rural, semirural, de Temuco. Y nos llegó, así por gracia del Señor, fibra óptica al sector, que no había, y era muy difícil conectarse, pero ya eh, con esto se puede por lo menos hacer un poquito más el trabajo espiritual y llegar a cualquier lado. ¿Ya? Entonces ha sido muy, muy bueno. Ya, yo voy a bajar mi cámara igual para que la conexión sea mejor, ya no haya ninguna dificultad. Y entonces partimos en el nombre del Señor. Ya vamos a orar para iniciar. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos por Zoom y hablar acerca de las cosas que tú hiciste y lo que enseñaste a tus discípulos, y sabemos que son las mismas que tenemos que nosotros aprender y poner por obra el día de hoy. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados, por todos los que se van a ir conectando. Señor, todo lo ponemos bajo tu cobertura espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, listo. Ahí saludó en el chat el pastor Jesús. Bendiciones, Jesús. No hay problema que estemos con la cámara abajo porque a veces estamos por la conexión. A veces nos ocurre que está más lento todo, así que ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con este taller. Este taller se llama Sanidad, Liberación y Dones Espirituales. Y este módulo específicamente, lo que vamos a ver hoy día, tiene que ver con la sanidad de los física de los enfermos. ¿Ya? Entonces, eh, en en Primera de Tesalonicenses 5:23, está en la lámina, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando partió este taller, digamos, el general del taller es que nosotros seamos ministrados, ¿cierto? Todos los seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí aclara la palabra que eso es lo que somos, ¿cierto? Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿cierto? En este vaso de barro, como dice el apóstol en algún momento, dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, y esta parte humana, ¿cierto? Esto físico que, que vamos a tener hasta el día que partamos de esta tierra, ¿ya? Y sabemos que luego el espíritu y el alma se van con Dios. Entonces, la oración que hace aquí o la petición que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo en Tesalonicense, es que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿ya? El mismo Dios
O sea, Él haga la obra en nosotros si nosotros estamos bajo sus alas, ¿cierto? Bajo su cobertura. Él va a hacer la obra poderosamente en nuestras vidas. ¿Ya? Y cuando dice o santifica por completo, ¿se dan cuenta? Santificar tiene que ser con ser santos, con sacar cosas de nuestra vida que no nos sirven, no nos ayudan. ¿Ya? Entonces, todo nuestro ser tiene que ser tocado, sanado, liberado, restaurado. ¿Ah? Entonces, y después lo aclara y dice, lo santifique por completo y después dice, y todo vuestro ser, o sea, como dijera, todo, en toda lo que somos, seamos completamente guardados, ¿ya? Y esa palabra guardado, sí, a los que les gusta un poco el griego, ¿cierto? Y la palabra guardado es una palabra que da a entender con el ojo puesto encima, ¿ya? Es como supervisado. ¿Ya? Entonces, sea supervisado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la sanidad tiene varias partes, ¿cierto? La sanidad puede ser una sanidad física, la que vamos a ver nosotros en este tiempo, pero también puede ser la sanidad de mi alma, la sanidad de mi mente, la sanidad de mi corazón, la sanidad de mi ser interior, ¿cierto? Entonces también hay una sanidad, podríamos decir, del alma, ¿ya? Y también puede haber una sanidad del espíritu. Y ahora, específicamente, vamos a ver la sanidad del cuerpo, ¿ya? Entonces, eh, yo les comentaba a algunos que estaban del principio, ¿cierto? Que eh, el año pasado vimos, y yo hice este taller como una primera, un piloto, una primera aproximación, y hablamos acerca de todas esas sanidades, ¿cierto? Digamos, en un minuto pasamos por la sanidad también, inclusive mental, sobre todo ahora que hay una crisis, ¿cierto? Hay como una pandemia de salud mental en todo lugar, y entonces logramos pasar por esa parte también de la sanidad mental, de la sanidad, digamos, de la mente, de las emociones, ¿ya? Y tuvimos cosas impresionantes que Dios hizo, porque hay personas que vivían en depresión. Había muchas personas que estaban en depresión y y yo hice un tema especial. Yo les comento esto porque como vamos a estar hablando de solo de lo físico, les comento que también esa parte también es bueno aprenderlo, ¿ya? Y yo hice un tema específico de que se llamaba cómo salir de esta depresión, ¿ya? Cómo salir de la depresión, el método bíblico. Y es un tema que yo he dado varias veces y generalmente personas que han estado en depresión han salido de la depresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos los principios bíblicos que son el manual, podemos decir así, del que nos hizo. Entonces Él sabe cómo salir, cómo sacarnos de eso. Y finalmente, tuvimos ese día, yo hice ese tema y mucha gente invitó personas que no eran del taller y resulta que hubieron varias personas que me decían, porque por ejemplo yo llevo harto tiempo, como 4 años con psicólogos, psiquiatras, y solo me medican y no tengo salida, no sé cómo salir de esto. Ya, y después que le ministramos, eran libres, libres de eso. Entonces, por eso doy la explicación, porque la sanidad es mucho más grande, o sea, de solo lo físico. ¿Ya? También, por eso que este verso es súper importante, porque dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, tiene que ser tocado y transformado para, para ser sanado completamente, ¿ya? Y así vivir una vida victoriosa, una vida totalmente restaurada, ¿ya? Entonces, ahí me pasé de largo, parece. Un segundito. Está mi mouse medio locatelli. Ya, ahora, ¿qué es este taller? Yo quisiera explicar, yo sé que hoy día vamos a ir avanzando y en eh, las siguientes veces que estemos, ¿cierto?, conectados, o sea, todos los siguientes miércoles, vamos a estar viendo cosas bastante prácticas, ¿ya? Vamos a ver todos los métodos, las formas como Jesús
sanó a los enfermos. No, no hay una sola, hay muchas, hay varias de cómo él sanó, cómo restauró a la persona, cómo lo hizo. ¿Ya? Realmente es tremendo, apasionante el ir aprendiendo estas cosas. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es este taller? El taller, ¿por qué le llamé taller? Porque la idea es aplicar un método teórico práctico basado obviamente en la enseñanza bíblica. ¿Ya? Siempre la Biblia es nuestro patrón, la Biblia es la que nosotros creemos y seguimos, ¿cierto? Y todo lo que creemos de la Biblia es que creemos que todo lo que dice la Biblia es verdad, ¿cierto? También todo lo que dice acerca de mí es para mí, es como una herencia que tengo ahí en la Biblia, por eso se llama testamento, porque es una herencia que tengo con promesas que son para mi vida, que son para los hijos de Dios, que son como nuestro derecho de ser hijos de Dios. Tenemos una herencia ahí en la Biblia. Entonces, todo lo que dice la Biblia es para mí, todo lo que dice acerca de mí, eso es, ¿cierto? Y todo lo que dice que yo puedo hacer, también yo lo puedo hacer. ¿Ah? Entonces, es interesante que podamos comprender, ¿cierto? Que todo esto está en la Escritura, no es algo, no una enseñanza aparte, sino que lo que dice la Escritura. Ya, con respecto entonces a la sanidad y la liberación. Y podríamos decir que es un taller. ¿Por qué taller? Otra vez lo digo, ¿cierto? ¿Por qué es un taller? Porque se acerca más a la forma como el Señor Jesús enseñó. ¿Ya? Él usaba el método hebreo de los maestros. El método hebraico o hebreo de los maestros era un método donde generalmente el discípulo iba y el maestro, ¿cierto? O el rabí le enseñaba. ¿Ya? Le enseñaba, le daba una enseñanza. Luego de eso iban juntos, siempre andaba con su maestro, ¿cierto? En este caso los discípulos, así fue también. Entonces iba con su maestro y el discípulo estaba ahí y veía lo que su maestro hacía y le enseñaba ahí con lo práctico, ¿cierto? Cuando Jesús sanó a un enfermo, echó fuera un demonio, los discípulos estaban ahí mirando y el Señor le iba instruyendo. Y llegó a tal, digamos, la enseñanza a tal nivel que en un minuto el Señor le dijo, ahora háganlo ustedes, ¿ya? Y yo los veo cómo lo hacen. Entonces, ese era el método hebreo de los maestros, o sea, era yo te enseño, yo te muestro cómo se hace, ahora hazlo tú, yo te veo y luego te envío para que lo hagas porque ya aprendiste. ¿Ya? Ese es el método que usaba Jesús y es el método de este taller también. Esa es la idea. ¿Ya? Y ahora, a nosotros, el método que tenemos en nuestra escuela, en la universidad, ¿cierto? Siempre ha sido el método griego, el de la lógica, ¿cierto? De poder razonar lo que estamos aprendiendo y generalmente se podría graficar como un profesor que está en la pizarra y enseña, pero es solo una enseñanza, ¿cierto? Esa es como el método griego, que nosotros hemos estado acostumbrados a que después tenemos que estudiar y ya. Aunque ha ido cambiando, ¿cierto? De una u otra manera, hoy en día las instituciones de educación, la universidad, los institutos, todos los lugares ahora están metiendo lo práctico. ¿Ya? Entonces, obviamente, por ejemplo, si un médico es formado en medicina, tiene que meter las manos, tiene que hacer, ¿cierto? Y eso lo hacen ellos. Entonces, es importante entender esta forma, es una forma práctica. Ya, ahora, aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque el taller del primer taller que hice yo, del año pasado, fue un taller donde tuvimos una clase presencial a fin de año. ¿Ya? Y ahí yo les voy a mostrar algunos videitos de qué ocurrió ese fin de año con esa última clase que hicimos y realmente quedamos impactados cómo el Señor obró poderosamente en sanidad, liberación, sanidad también del corazón y en fin. ¿Ya? Entonces, esto es el taller. ¿Ya? A esto no estamos, eh, ustedes van a conocer, ¿cierto? Esto van a conocer. Un taller que ayuda, ¿cierto? Que nos ayuda a hacer la obra. ¿Ya? Esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta ahí, si está claro. Por favor, si alguien me puede dar una retroalimentación para saber. Todo claro, pastor. Yo entendí todo.
Perfecto, se escucha bien, ¿cierto? Que es importante también. Sí, se escucha bien. Ya, excelente, me alegra mucho. Ya, seguimos entonces. Entonces, ese es un taller, ¿ya? Entonces, el taller le llamamos así, no le llamamos ni seminario, no le llamamos, bueno, en algún minuto puede llegar a ser un seminario, ¿ya? Pero por el momento es un taller. Ya. ¿Cuál es la finalidad del taller? ¿Ya? Porque es importante entender que siempre hay una finalidad de lo que hacemos. No es por hacerlo, ¿cierto? No es por enseñar, sino que este taller lo que espera o lo que busco con todo esto, junto al ministerio, a lo que hacemos nosotros, al igual que el Señor Jesucristo, formar equipos de sanidad. ¿Ya? Esos equipos de sanidad, al formarlo, es la misma secuencia, como le decía yo, el método hebreo de los maestros, que era formar estos equipos a través de la enseñanza y a través de la demostración. ¿Ya? Entonces, hemos tenido, por ejemplo, personas, yo les quisiera después mostrar un video del año pasado. El año pasado había un hermano, se llama Christopher, él había participado ya de los talleres un buen tiempo y era como el más antiguo, podemos decir así, de los que se estaban discipulando. Y ese día que estábamos en diciembre del año pasado, estábamos en la clase presencial. Y yo dije, mire, para demostrar que esto sí funciona, que lo que estamos haciendo, le voy a decir a Christopher, y esa era la primera vez que él ministraba, ¿ya? Sanidad. Y yo le dije, Christopher, puedes tú ministrar a esta persona y alcanzamos a grabarlo, porque uno de los errores que hemos tenido es que nosotros hemos tenido muchas sanidades que no hemos grabado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el momento es tan impresionante, a veces estamos emocionados, ¿cierto? Entonces cuesta poder a veces grabar, a veces, y después cuando nos damos cuenta ya pasó el momento, ¿ya? Pero ahora hemos tratado de ir haciendo eso. Entonces, formar equipo de sanidad, entonces significa que sí se puede formar un equipo de sanidad. ¿Ya? Luego de eso, lo mismo que hizo el Señor, los envió, ¿ya? Él quiso enviarlos y que vayan por todos los lugares, ¿cierto? Cuando los formó, él los preparó a los 12 primero, primero partió por poquito, ¿cierto? 12 primero, y luego de formarlos, los envió de dos en dos, ¿ya? Y les dio instrucciones precisas, ¿ya? Y luego ellos vinieron con el reporte de vuelta y venían con muchas buenas noticias. O sea, le decían, señora, aún los demonios se nos sujetan, o sea, estaban muy contentos de lo que Dios estaba haciendo, ¿ya? Entonces, luego, ¿para qué también los preparó el Señor? Para enviarlos a predicar el Evangelio del Reino, ¿ya? Y fíjense que interesante que el Señor cuando les dice a los discípulos, le dice el Evangelio del Reino. No les dice solamente prediquen el Evangelio, sino les dice prediquen el Evangelio del Reino de los cielos, ¿ya? Entonces, y tenían que decir el Reino de los cielos se ha acercado. Y eso ocurría, ¿cierto? Y ocurrían lo mismo que pasa en el cielo, ocurría ahí en ese lugar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué más lo formó y lo llamó el Señor? Para que sanen a los enfermos y echen fuera demonios. ¿Ya? Y ahí hay cuatro citas bíblicas que me gustaría que las pudiéramos escudriñar, ¿ya? Y poder entender el día de hoy, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dejó luego de resucitar? ¿Ya? Luego de resucitar, él había enseñado, obviamente, a sus discípulos por 3 años y medio aproximadamente, y lo había instruido, lo había enseñado, lo había mostrado, ¿cierto? Había estado con ellos, pero siempre, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que siempre las últimas palabras son las más importantes. ¿Ya? Y Jesús había resucitado y estaba a punto de ir a sentarse a la diestra del Padre. En ese momento, el Señor les habló claramente a sus discípulos y les dio instrucciones, como las últimas instrucciones, podemos decir así, y yo creo que son muy importantes. Y vamos a ir pasando por cada una de esas citas con la idea de que podamos extraer qué fue lo que el Señor le dijo, cuáles eran las instrucciones
que el Señor le dijo a sus discípulos, lo último que le dijo antes de irse al cielo, ¿ya? Entonces, es muy importante que podamos ir a escudriñarla, ¿ya? Entonces, vamos a ir a Marcos 16 primero, Marcos 16 del 14 al 20, ¿ya? Yo lo quise poner aquí en una lámina porque así es más fácil que eh, vamos leyendo y vamos entendiendo, ¿ya? Y puse en amarillo todas las que dicen y les dijo, ¿ya? ¿Qué dijo Jesús? Y ahí está, y también lo que los discípulos hicieron, ¿ya? Entonces vamos a leer, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ya? Lo primero, entonces, dijo, id por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ya? Y luego dice esto importante, me dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fíjense, después que les habló, antes dijo ahí, y les dijo, les habló, eh, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y fíjense la reacción de ellos. Y ellos saliendo, ¿cierto? Porque habían pasado hartas cosas, un tiempito, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Ya? Entonces el Señor les dijo algo que le iba a ocurrir y luego ellos cuando hicieron su parte, ocurrieron esas señales. ¿Ya? Entonces eh, es importante entender que Él le dijo que iban a haber unas señales. ¿Ya? Y esas señales, dice, que seguirían a los que creen. ¿Ya? Solo a los que creen. No, no dijo a los pastores, a los evangelistas, ¿ya? Dijo a los que creen. ¿Te das cuenta? Que una está abierto como para todo aquel que cree, no es para algunas personas, sino que es para todo el pueblo de Dios. Todos los que crean que Dios les quiere usar y pueden hacer la obra de esta manera. Ya, y fíjense, la palabra señales, la palabra, estas señales, yo lo hago con un ejemplo bien, bien fácil. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuáles son las señales de un hombre rico? ¿Ya? No sé si me pueden ayudar ahí alguien que quiera, que quiera decir. A ver, ¿cuáles serían las señales de un hombre que tiene mucho dinero? ¿Cómo nos daríamos cuenta es una persona que tiene harto dinero, que es Por sus rico? lujos, Por sus lujos, ya, uno. ¿Qué más podría ser? Su por lo que riqueza. puede tener, porque puede ¿Sí? tener las posesiones, Exacto, ¿cierto? Las posesiones, el auto que maneja, ¿o no? Los lujos que tiene, como decía la hermana, sí, su riqueza, quizá pertenece a un club, no sé, muy caro. Entonces, esas son señales. ¿Se dan cuenta que es fácil entender qué es una señal? Entonces, una señal es cuando algo que me habla claramente de lo que es. Entonces, el Señor cuando estaba diciendo, estas señales seguirán a los que creen, está diciendo, van a haber algunas señales que cuando ocurran es porque estos son mis discípulos. ¿Ya? No sé si ustedes han leído alguna vez ahí eso está en Hechos 11, no me acuerdo bien el versículo, pero dice que fue la primera vez que a los cristianos se les llamó cristianos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos veían lo que ocurría, ellos veían las señales. Habían señales que eran cristianos. ¿Y por qué cristianos? Eran porque eran como pequeños Cristos, que hacían lo mismo que Cristo hacía. Entonces, eh, ellos llegaron a ser nombrados y nosotros hoy día, hasta el día de hoy, nos llamamos cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hacemos
si le hacemos honor al nombre de por qué los bautizaron así ahí en Antioquía, fue claramente porque hacían lo mismo que Cristo hacía. O sea, habían señales. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? Esas señales, entonces, tienen que ser notorias, notorias a los hijos de Dios. O sea, lo normal o la normalidad debería ser que estas señales sí nos acompañaran, sí estuvieran cuando predicamos, sí estuvieran cuando eh, ministramos a una persona, ¿cierto? Eso sería lo normal. Entonces, y bueno, ocurre que hay muchas teologías, ¿cierto? Y muchos, han pasado muchos años y algunos empezaron a creer que ya no era para ahora, ¿cierto? Que ese tiempo fue solo apostólico, de los apóstoles, de los discípulos. Ahora el Señor no solo tuvo a los 12 discípulos, apóstoles, sino que tuvo dijo que también tuvo 70 que preparó y lo mandó de dos en dos. Entonces, eh, es interesante que hay otra parte donde dice que tenían más de 500. Entonces, ahí podemos ver que esto, el Señor no solamente fue para los apóstoles, sino que era para todo el pueblo de Dios que pudiéramos tener estas señales. ¿Ya? Y estas señales nos iban a ayudar a predicar el Evangelio, a ir con un mensaje poderoso hacia todas las personas. Entonces, por eso que la idea de este taller es que se manifiesten estas señales para que cuando vamos a predicar, no importa quién, ¿ya? No es solo para los pastores, sino que no importa qué persona, solamente es necesario, lo que tienen que hacer es creer, ¿cierto? Y se manifieste. Yo lo que les contaba de este hermano que fue el año pasado en la clase presencial, él no es pastor, ¿cierto? Es un hermano que ha estado siendo formado y Dios lo usó. Yo creo que hasta él mismo se impresionó cuando Dios lo usó, ¿ya? Porque fue hermoso. Y eso va a pasar con ustedes también, ¿ya? Cuando Dios los use, cuando ustedes vean que Dios quiere darnos esas señales, van a ocurrir cosas poderosas, poderosas en la vida de cada uno de los donde estamos, en el lugar donde estamos, ¿cierto? En la iglesia donde servimos, van a ocurrir cosas poderosas del Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense en las señales. Dijo varias señales. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya? Entonces, la liberación está incluida en el mandato del Señor. Una cosa que me impresiona de la palabra es que el Señor cuando llegó donde estaban los 11, porque habían 11 porque no estaba el que lo había traicionado, ¿cierto? Judas. Entonces ellos dice que estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad, o sea, y dureza de corazón, o sea, los retó, los reprendió, ¿ya? Porque no habían creído que le habían visto resucitado. Entonces, a estos mismos que podríamos decir un poquito duros de corazón, incrédulos, cabezones, podemos decir así, a ellos mismos y les dijo, y por todo el mundo, o sea, les dio la gran comisión y la encomienda de ser representantes del reino de los cielos a estos mismos que fueron duros de corazón, incrédulos. Entonces, eso nos puede llamar la atención a entender que el Señor no ve lo que ve ahí delante de él, ¿cierto? Sino que él ve a un futuro discípulo ya maduro, trabajando y los encomendó igual. ¿Ya? A estos que fueron medio duros, los encomendó. Y ellos hicieron tal como el Señor le dijo y el Señor respaldó esa palabra que ellos llevaban con las señales. ¿Ya? Entonces, las señales son algo que va a mostrar, no importa dónde yo esté, ¿cierto? Sino que alguien va a poder decir, es que este es un cristiano, ¿cierto? Así como en Antioquía, en la Biblia, Hechos 11, ¿cierto? Este es un cristiano, ¿por qué? Porque tiene señales de cristiano. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es como el ejemplo del rico, tiene señales, ¿ya? Y una es echar fuera a los demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ya? Ese es el lenguaje que nos da el Señor espiritual para orar en el espíritu. ¿Ya? Pablo varias veces dice que oremos en el espíritu. ¿Ya? Y lo más seguro es que se refiere a esto, en hablar en nuevas lenguas. ¿Ya? Y es parte de las señales.
También dice, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Ya? Quizás nosotros a lo mejor no estamos todo el tiempo tomando serpientes, ¿ya? Pero en esos tiempos era complicado porque podían sin querer, como le pasó a Pablo en el último libro de los Hechos, cuando él iba a tomar unas ramas para ponerla en el fuego y dice que se le prendió o lo mordió una serpiente en la mano, y todos esperaban que cayera hinchado, ¿cierto?, por el veneno y no le pasó nada. ¿Ya? O señal, entonces, de un cristiano. Fue una señal. ¿Ya? Y dice, si vivieren cosa mortífera, no les hará daño, no vamos a estar comiendo cosas, no vamos a tentar al Señor, ¿cierto? Sino que es cuando ocurren. Yo tenía un amigo que era un misionero, un anciano, ya falleció hace hartos años, y él varias veces fue a Cuba. ¿Ya? Y en Cuba, cuando estaba almorzando, él tomó una cazuela y dice que, oh, la cazuela muy rica, y después le viene a decir, y no le pasó nada. ¿De qué? Dijo él. Y resulta que había comido una cazuela envenenada, ¿ya? Y no le pasó nada. ¿Ya? Esos son los casos, o sea, señal de un cristiano, señal de un hijo de Dios. Estas señales. ¿Ya? Otra señal importante dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Se cuenta que es una declaración, no es una pregunta, es una declaración que Jesús dijo y es una promesa. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Y fíjense lo que pasó en el verso 20, dice ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Te das cuenta? Todas estas señales siguieron a los discípulos. ¿Ya? Entonces, es importante entender, digamos, cuál es la señal, cuáles son las señales que un hijo de Dios tiene que seguirnos. ¿Ya? Porque es la palabra, o sea, el Señor lo dijo para esos discípulos, pero lo dejó dicho para todos. O sea, hoy son las mismas señales. En el 2025 son las mismas señales. Porque el Señor, de acuerdo a lo que dice Hebreos 13:8, dice, Él es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. ¿Ya? Él no ha variado, Jesús no ha variado y en ninguna parte de la Escritura dice que esto terminó, que esto finiquitó, ¿cierto? Que caducó, tampoco. Yo no leo, no, leo la Escritura y en ninguna parte dice se terminaron las señales para los hijos de Dios. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, tremendo. No sé si alguien puede decir algo, alguien quiere comentar algo, aunque sea un amén, un aleluya. Yo quiero comentar algo, pastor. Amén. Dígame. Em, bueno, yo estaba muy pequeña, tenía alrededor de 15 años más o menos, ahora ya tengo cerca de 65. ¿Ya? Eh, Viví la experiencia de un avivamiento en nuestra iglesia en el sur de Chile, en Concepción, Wow, ¿ya? Oh, y, porque yo vivo acá en Viña del Mar. Y resulta de que ahí el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y me entregó el don de sanidad, wow. teniendo 15 años. Mm, Pude ministrar a muchos enfermos y se veía la respuesta del Señor, pero llegó un momento en donde en la iglesia todos querían que yo les ministrara solamente y si no había milagro, no había restauración, decían que yo no lo hacía con una buena actitud, que yo no tenía fe y eso me debilitó espiritualmente y coincidió con que nos trasladamos de ciudad porque mi esposo en ese tiempo, pasaron los años y me casé con un marino y a él lo trasladaron acá a la quinta región ya. y a la iglesia que yo llegué en silencio, no dije nada. Y un día el pastor me mandó a ministrar a una hermana y el Señor hizo un milagro Wow, y desde ahí, mire, ella tenía la hora para ser operada en el hospital Gustavo Frique porque tenía el manguito rotador, los tres ¿pero? Sí, músculos del manguito rotador rotos y la ya. iban a operar Wow, tremendo. y me mandaron a ministrarla y el Señor hizo un tremendo milagro en ella, que cuando fue a control para operarla, le dijeron que a dónde se había operado porque tenía la cicatriz
en los tendones, donde donde había incluso le fluido. dijo, tienes, y me emociono comentar esto, Tremendo. Gracias, Señor. le dijo, tienes como unos tornillos puestos. Oh, wow. Y ella le decía al doctor, le dijo, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Y eso ella Tremendo. lo contó en la misión. Y en la misión, ¿cierto? ¿Saben? Pero yo le tengo miedo a esto, pastor. Mm, Tengo miedo porque muchas veces uno pasa por procesos difíciles, sí. producto de los dones que el Señor entrega en sus manos. Cuando escuché de este taller, quise poder participar para poder aprender más y para que también el Señor pueda dirigir mi vida a través de lo que Amén. usted sabe. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, hermana, por su comentario. Gracias. Yo la entiendo, la entiendo. Eh, bueno, obviamente él tiene que reactivar. O sea, yo creo que con esto usted va a reactivar ese don. ¿Ya? Y el Señor le va a entregar más porque es como es como la parábola, ¿cierto? Cuando el Señor nos entrega un talento, nosotros tenemos que multiplicarlo, porque así después nos da más, o sea, más dones, más. Él quiere hacer cosas grandes con sus hijos. ¿Ya? Y a veces también yo lo entiendo porque muchas veces cuando se manifiesta este don, ¿cierto? De sanidad, de liberación, hay mucha lucha a veces, y la lucha no es con la afuera, a veces es con lo interno, o sea, con los hermanos, con los otros pastores. A veces ocurre porque, eh, digamos, porque esas son las señales que se manifiestan, ¿cierto? Son señales que el Señor tiene para nosotros, pero a veces algunos no tienen esas manifestaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, y cuál es la idea de este taller? Es reactivar a los que ya han tenido ese don y activar a los que no lo tienen, pero más que eso, ¿cierto? Es transmitir cómo es tan sencillo lo que hizo el Señor. O sea, todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó fue muy simple, ¿ya? Y el sanar a los enfermos es algo muy sencillo, entre comillas lo voy a decir, muy sencillo en el sentido que el Señor no hizo las cosas difíciles. ¿Ya? Él no la hizo difíciles para sanar a las personas. ¿Ya? Y esta formación de equipos de sanidad, que es lo que hemos comenzado, esta formación tiene que ver con preparar personas que a veces no saben nada, pero también a los que saben, a los que ya Dios los ha usado para reactivarlos. ¿Ya? Entonces, este taller eso es lo que espera, que en algún minuto en la iglesia donde están, si es pastor, si es líder, si es evangelista, pueda tomar, porque este es un curso, ¿cierto? Es un taller, es un curso donde yo puedo aprender a hacer la obra y que esas señales se manifiesten. ¿Ya? Porque se dan cuenta ahí por la palabra, el Señor lo prometió, no es algo que lo dijo una denominación, ¿cierto? No es algo que yo lo creo porque lo creo, sino que está respaldado con la palabra. Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Te das cuenta? Y ahí entre eso están las sanidades. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, así tal como la hermana nos contaba que de esa mujer que tenía problema en su manguito rotador y fue sanada. ¿Ya? Nosotros igual hemos vivido experiencias muy hermosas y ahí por eso yo les quiero mostrar después unos videitos porque así a veces es más gráfico poder entender, poder ver las cosas que el Señor puede hacer. ¿Ya? Así que gracias hermana. Y esa es la idea, ¿ya? La idea que los que hemos sido llamados a esto, lo hagamos, ¿ya? Y formemos esos equipos de sanidad. A lo mejor va a ser uno en tu iglesia, ¿cierto? Uno solo, pero ese uno solo es como un carbón encendido que puede encender a un segundo y armar un equipo de dos, de tres o de cuatro, ¿cierto? Y de poder, porque esto de sanidad, si se dan cuenta ustedes, ahí vamos a ir avanzando en la palabra se dan cuenta que el Señor lo dijo esto, pues, ¿para qué? Para que predicamos, para que evangelicemos, prediquemos la palabra. Por eso los discípulos en el verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Se dan cuenta que
que los discípulos salieron, no se quedaron ahí en el templo, no se quedaron en la casa, sino que salieron por todas partes, o sea, se fueron a todos los lugares que pudieron, digamos, recorrer. Y es por eso que hubo al principio hubo una evangelización muy grande y un avivamiento, y vivían en avivamiento, porque siempre el avivamiento va muy ligado al predicar la palabra y ganar a las personas, evangelizar, ¿ya? Está conectado. Entonces, para el caso, yo les comento a nosotros con mi esposa, nosotros hemos buscado un avivamiento por muchos años, sin mentir, del año 96, aproximadamente 95, 96, que nosotros hemos estado buscando y hablando del avivamiento y pasamos por varias etapas, tiempo avivado, tiempo de ministración, tiempo donde el Espíritu Santo fue derramado y todo, pero finalmente, en este último tiempo, el Señor nos ha ido hablando que Él quiere un avivamiento para nuestro país y para todos los hijos de Dios, pero lo va a hacer desde abajo. Lo va a hacer así con estas cositas, ¿cierto? Enseñando en cosas que son prácticas y cuando nosotros salgamos a hacer la obra vamos a empezar a experimentar un despertar espiritual muy grande. Entonces, por eso estamos en esto y yo hago esto que hago. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces vamos a seguir al otro versículo. Ya vimos aquí que las señales le siguen Amén. a los... Amén, gracias por ese amén. Esas señales van a seguir a los que creen. ¿Ya? Entonces, hay señales que van a demostrar, así como el hombre rico, van a demostrar que somos hijos de Dios. A veces yo creo que no vamos a tener ni que hablar, porque vamos a orar por una persona en la calle, en la plaza, en el supermercado. ¿Cierto? Esto es para hacer la obra en todo lugar. Vamos a orar por una persona que tiene necesidad. Va a sanar esa persona. Esa familia se va a convertir. Los que vieron la sanidad se van a convertir. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo que es también evangelístico. O sea, va de la mano. Por eso que los discípulos salieron después. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Ya, vamos a seguir entonces. La siguiente laminita hasta Lucas 24. Perdón. Mira, aquí las cuatro escrituras que vamos a estar viendo tiene que ver con la palabra que el Señor les dijo cuando estaba resucitado y estaba a punto de a subir al cielo, ¿ya? Para sentarse a la diestra del Padre. Son estas palabras. Y en todas, el Señor algo les dijo, ¿ya? En Lucas 24, de 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, otra vez les dijo, miren, y les dijo, que es importante que él estaba hablando a los discípulos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Te dan cuenta? Entonces, tiene que ver también con que todo lo que el Señor quería era que sus discípulos fueran a predicar a todas las naciones partieron desde Jerusalén, ¿cierto? Samaria, Judea hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. ¿Ya? Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Ya? Fíjense, la palabra testigos. La palabra testigo tiene que ver con alguien que tiene algo que decir, algo que demostrar. ¿Cierto? Cuando alguien va a un juzgado y le dicen que pase el testigo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, muestre lo que tiene que mostrar. ¿Ya? Para que esta persona que la están acusando por decir algo, la están acusando de robo, entonces trae el testigo que dice, no, ¿sabe? Él no robó, yo vi que fue otra persona, ¿cierto? Entonces tiene evidencias, entonces trae un video, por ejemplo, de su negocio y ahí muestra el video y dice, mire, 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 fíjense que no fue él. Entonces, el ser testigo lo que significa es que tenemos algo que demostrar. ¿Ya? Entonces el reino de los cielos se demuestra, porque es un reino de poder, es un reino de sanidad, es un reino de liberación, es un reino de multiplicación,
es un reino poderoso de los cielos que tiene que ser, tiene, como dijimos antes, señales. ¿Ya? Y nosotros somos los testigos que tenemos que ir, pero tenemos que ir. ¿Ya? Entonces dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ya? Y aquí aparece otra cosa que le dijo el Señor, porque es importante ver todos los evangelios, porque no sé si los que han estudiado, ¿cierto?, la Biblia saben que los tres primeros evangelios se llaman los evangelios sinópticos. ¿Ya? La palabra sinóptico significa verlo con la misma óptica o de diferente punto de vista. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, es como la misma escena, pero interpretada o vista por diferentes personas que lo están mirando. ¿Ya? Entonces, Lucas lo dijo de una manera, Marco lo dijo de otra manera, aunque Lucas, él solo lo investigó, no estuvo, pero sí Mateo y Juan, ¿ya? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, y aquí dice, le enviaré la promesa del Padre que va a vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, para esto hay una investidura de poder. Esa investidura de poder es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, cuando le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dijo, sobre vosotros, ese es como es como ser investidos de arriba, ¿ah? Desde lo alto. Entonces, ese poder que trae el Espíritu Santo provoca cosas, ¿ya? Provoca como hablar en lenguas, ¿cierto? Como tener sueños, como diversas cosas, dones que se van manifestando. Entonces, eso es lo que le dijo el Señor, les dijo, ¿se dan cuenta? Le estaba diciendo las últimas instrucciones y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ese poder. ¿Ya? El poder serán investidos. Investido, la palabra es como ponerse un traje sobre el otro traje que tenemos, ¿cierto? Sobre el traje físico, ¿cierto? Viene un traje espiritual, podemos decir así, para que se entienda. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente escritura, que a lo mejor esta es más conocida, que siempre fue lo que dijo el Señor el último momento antes, perdón, me pasé largo. Ahí, Mateo 28, ¿cierto? Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Fíjense, toda potestad, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús había ido y había arrebatado la llave de la muerte del Hades a Satanás, ¿cierto? Le había arrebatado la autoridad que él había usurpado a Adán, y ahora Jesús tenía toda la autoridad. Y hoy día la tiene, toda la autoridad. ¿Ya? Entonces, Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y ese por tanto significa entonces, ya que tengo esa autoridad, usted va a poder usar mi nombre con esa autoridad. Y le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está con nosotros. Qué tremendo. ¿Ya? Qué tremendo, porque él nos mandó. Él dijo, id. ¿Se dan cuenta que no es quedarse, no es decir, vengan para acá, sino que es id? Por eso la idea es formar equipos que sean de sanidad y que vayan y prediquen la palabra y muestren las señales, ¿cierto? Y hagan la obra. A través de eso vamos a evangelizar, vamos a ganar personas que van a ir creyendo, y nosotros vamos a hacer esto mismo, los vamos a hacer discípulos. Les vamos a enseñar todas las cosas que el Señor dejó ahí estipuladas en su palabra, ¿ya? Y para que las guarden, para que las crean. Entonces, eso va a provocar que nosotros tengamos más discípulos, más personas con las cuales vamos a ir ganando. Entonces, eso es lo otro que Jesús les dijo. ¿Ah? Le dijo, vayan y hagan los discípulos, bautícenlo también. También hay que bautizarlo.
O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer para hacer esos discípulos. ¿Ya? Pasarlos por un proceso, ministrarlos, hacerlos crecer, que aprendan. ¿Ya? Y ahí, bueno, cada líder, cada pastor tiene su forma, ¿cierto? Tiene su discipulado, su forma que tiene que hacerlo crecer, pero a la vez que no se vuelvan fósiles, ¿sí? Sino que movernos, ¿cierto? Nosotros y ellos a ir a hacer la obra. ¿Ya? Y vamos a ir a la última parte que es Juan 20 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, fíjense ahí la palabra, Jesús que les dijo otra vez. ¿Se dan cuenta que Él les dijo algo, algo? Entonces, todos los evangelios nos dicen algo. Y les dijo otra vez, paz a vosotros. Ya, esa paz, de hecho, es una paz tan tremenda, porque esa paz es, bueno, los judíos lo conocían como el shalom, ¿cierto? Y shalom para ellos, ese shalom significaba muchas cosas, era un saludo que contiene muchas cosas. ¿Ya? El shalom, cuando alguien decía shalom, estaba diciendo que te vaya bien, que tengas paz en tu casa, en el camino, en tu trabajo, que te vaya bien en la finanza, en los negocios, que tu familia esté bendecida, que tu casa esté prosperada, que la bodega de comida esté llena, ¿cierto? Esa es la shalom, eso es paz. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, paz a vosotros, tengan paz, paz en el corazón también, paz, ¿cierto? Mental, paz sentimental, paz en mi carácter. Entonces, es mucho. Entonces, esa paz, el Señor se la administró a los discípulos. Y de hecho, si no sé si se han dado cuenta, cuando los mandó de dos en dos, les dijo, vayan y digan paz a vosotros, a la casa donde llegaban. Y decía, y si no lo reciben, la paz va a volver a ustedes. ¿Ya? Entonces, como que la paz es algo espiritual que se entrega, ¿ya? Y puede volver a nosotros o puede ir si yo doy esa paz. ¿Ya? Es un principio espiritual muy, muy hermoso. ¿Ya? Y después luego dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese, les son retenidos. ¿Ya? Algunos luchan contra ese versículo, luchan porque es como que, ¿cierto? Es fuerte, porque podríamos remitir de pecado solo con decir quedas libre de ese pecado. ¿Ya? Eso es remitir, es como decir se acabó, listo, ya no te va a acusar más este pecado, eres limpio. ¿Ya? Entonces, el Señor le estaba diciendo muchas cosas a los discípulos a través de estos cuatro evangelistas. Entonces, son hartas cosas lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, ¿ya? Entonces, es importante entender. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ahí ya estamos, se ha pasado la hora volando. Si alguien quiere decir algo también, si alguien quiere escribir, gracias por... Mm, claro. Ya, si hay alguien que quiera compartir alguna cosita, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Ya? Todos los mandatos. Vamos a llegar aquí ahora a las conclusiones. ¿Ya? De esto se trata, ¿ya? Conclusiones. Saquemos algunas conclusiones. ¿Ya? Jesús entonces les llamó para que hicieran, a los discípulos hicieran la obra. ¿Ya? Gracias, Ingrid. Dice, todo claro, pastor, gracias, tremenda enseñanza. Muchas gracias, gracias por ese comentario. Eh, Yo sé que hoy día hay pocos conectados, ya se conectaron la vez pasada cuando hice la presentación, habían muchos más. No sé qué pasó hoy día, pero sabemos que todo a veces ocurre así, ¿ya? Me ha ocurrido
en el otro taller que tuve el año pasado, igual partieron, pero siempre fueron como 12. Es increíble cómo no es un gran número los que aprenden, los que a veces quieren saber más de esto, a veces son pocos, ¿ya? Pero importante, el Señor tuvo 12 y después fue creciendo a poco. Entonces, no pasa nada, como dicen los españoles, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, conclusiones. ¿Ya? ¿Qué conclusiones podríamos llegar aquí? Yo voy a dejar de compartir esto para que, para poner mi pantallita, entonces, para que podamos ver algunas conclusiones de lo que hemos estado hablando. Si se dan cuenta, el Señor, en todos los mandatos que podemos tenerlo, podemos decir que fueron mandatos que le dejó el Señor a última hora a los discípulos y les dijo, que esto es importante. Yo creo que siempre cuando alguien va... Ay, espera un segundito, se pegó, parece. Ahí no sé qué pasó. Un segundito. ¿Me escuchan? Se pegó, parece. Sí, pastor, sí lo ¿Me escuchamos. escuchan? Ya. Está un poquito, escucha mejor, ¿ya? Entonces, el Señor preparó a esos discípulos 3 años y medio y luego dejó las últimas palabras que le dijo fueron, ¿cierto? Como cuando alguien va a partir y siempre las últimas palabras son como las más importantes y le dejó estas palabras que vimos hoy día, ¿ya? Entonces, una de las cosas le dijo, estas señales seguirán que creen, ¿ya? Lo otro que le dijo, y ustedes son testigos. ¿Ya? Testigos para ir y poder hablar lo que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. ¿Ya? Y ya dijimos, señales son algo que va a mostrar quiénes somos. Somos hijos de Dios y si podemos llegar a un equipo de sanidad, imagínense enviando los equipos de sanidad en una iglesia, un equipo, dos equipos, tres equipos, puede partir por un equipo grande, ¿cierto? También ir a una plaza y empezar a orar por los enfermos y que estos sanen, es tremendo, o sea, lo que puede ocurrir, porque hoy en día ustedes se dan cuenta que a veces alguien está predicando en la plaza de armas y nadie lo toma en cuenta. Pasan por la gente por el lado, mira para allá y la persona más grita, 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 y no hay algo como sustancioso, ¿ya? Entonces, pero imagínense yendo al mall, ¿ah? Yendo al supermercado, yendo a la plaza, en cualquier lugar donde estemos nosotros orando y que el Señor nos respalde con esas señales. Entonces vamos a poder evangelizar de una manera mucho más rápida y esto si llenamos la tierra, porque lo que debemos entender es que el Señor en el último de los tiempos, la señal más poderosa que dice del fin de los tiempos, dice, y será predicado el Evangelio del reino en todas las naciones, y después de eso vendrá el fin. ¿Ya? Entonces no son los terremotos, no son las guerras. ¿Ya? ¿Cuál es el- lo más importante? La señal es, será predicado el Evangelio del reino en todas las naciones. Entonces, viene un tiempo donde, donde vamos a tener mucha cosecha, vamos a evangelizar por todos lados. Entonces, esto yo creo que es una preparación para algo que Dios va a hacer en Chile, en nuestro país y en cualquier lugar. Si no es Chile, también en el extranjero. ¿Ya? También lo va a hacer ahí. Entonces, eh, debemos, debemos prepararnos, ¿ya? Y el taller, eso es lo que quiero y queremos lograr, ¿ya? Ya, no sé si alguien quiere comentar algo, si se escucha todavía, se escucha. Sí, pastor, se escucha bien. Qué bueno que se siga escuchando porque sabe que está pegado mi computador en este minuto. Se pegó. Yo les quería mostrar un videíto digamos, de unas sanidades, pero no sé qué pasó. Está pegado, por lo menos está el audio. Así que, bueno, pero hoy día hasta ahí vamos a quedar. Las siguientes semanas, el miércoles que viene, vamos a empezar ya a meternos un poquito más allá viendo algunos detalles importantes para ir
¿cierto? Soltándonos en esto espiritual, en esto de las sanidades, de la liberación. Y se dan cuenta también que la sanidad y la liberación están muy de la mano. A veces uno se imagina liberación, se imagina así no sé, una persona revolcándose en el suelo, tipo la película del exorcista, así, una cosa así. ¿Ya? Sí ocurre, no digo que no ocurra, pero a veces la liberación también va muy de la mano con las sanidades, porque cuando el Señor mismo, no sé si se acuerdan ahí cuando había una mujer encorvada, que tenía muchos años enferma y él reprendió el espíritu de enfermedad. Y, Amén. y luego de eso la tocó, dice la escritura, dice, y tocó a esta mujer y fue sanada. Entonces, hay un mundo espiritual también que tiene que ser considerado al momento de ministrar la sanidad. ¿Ya? Por eso se llama este taller Sanidad, Liberación y Dones, porque va de la mano y es lo que hemos ido experimentando. Así que ahí estamos. Ahí parece que está volviendo mi computador, no sé qué. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones.